Hola a todos. Hoy es domingo, 19 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Stanislav Krapivnik, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Stas. Siempre es un placer, Nima. De verdad, siempre un placer. Déjame empezar con la última noticia. Hace unas 4 o 5 horas tuvimos un enfrentamiento. Estados Unidos ha incautado, o de alguna manera ha tomado el control, de uno de los buques comerciales iraníes cerca del Mar Arábigo. Aquí está la ubicación del incidente. El buque se llama Tuska y se dirigía en esa dirección, pero ahora mismo está bajo control de Estados Unidos. Le dispararon al cuarto de máquinas y después lo tomaron. Ahora que estoy de Suníes. Islas Nueva. Como sabes, Donald Trump dijo, justo un día antes, que iban a enviar una delegación formada por J.D. Vance, Sir Whitcomb y Jared Kushner, que viajarían a Islamabad en nombre de Estados Unidos. Los iraníes, por su parte, han dicho que todavía no han confirmado si van a ir o no. Pero con esta nueva escalada, con este ataque, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cómo crees que va a cambiar la situación? Porque sabemos que Estados Unidos está allí, cerca del Golfo Pérsico, debido al alto el fuego. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, verás, había dos cuestiones clave que no se pudieron resolver en estas negociaciones. Me gusta cómo lo expresaron también los estadounidenses, ya sabes, con las negociaciones sobre Ucrania. Decían, sí, tenemos el 90% hecho, pero si ese 90% es un valle y el último 10% es el monte Everest, puedes estar al 90, puedes estar al 89, pero no vas a llegar a la cima. Y esto es lo mismo. Todo lo anterior, hasta esos 2 puntos de los que estaban hablando. No estoy del todo seguro de cuáles eran exactamente, porque empezaron aceptando los 10 puntos iraníes y luego dijeron no, nos referíamos a nuestros 15 puntos, que probablemente no eran lo mismo. Pero los 2 puntos que claramente fueron un obstáculo, uno de ellos, Trump estaba mintiendo. Sé que cuando Trump habla, está mintiendo. Eso es algo normal. Dijimos, los iraníes han dicho que nos van a dar el uranio. Pues no lo dijeron. Ese fue uno de los puntos de fricción. ¿Qué haces con el uranio? Rusia ha propuesto ahora, por tercera vez, y por cierto ya lo había propuesto antes de que empezara todo este conflicto, que Irán envíe su uranio para almacenarlo dentro de Rusia. Si hiciera falta, podrían devolver parte de él en cualquier momento, simplemente como un tercero neutral. Y a Irán no le parecía mal. No dijeron que estuvieran a favor, pero tampoco en contra. Dijeron algo así como, bueno, es una opción. Los estadounidenses respondieron, ni hablar, eso nos pertenece a nosotros. Claro, te pertenece. Pero Estados Unidos necesita mucho uranio, y Estados Unidos no tiene uranio. En Estados Unidos no hay uranio. En Canadá sí hay algo, pero Estados Unidos no tiene capacidad para procesarlo. Cerraron esas plantas hace tiempo. Rusia, en cambio, controla más del 70% de la capacidad mundial de enriquecimiento de uranio. Así que, para uso comercial y demás, Estados Unidos quiere modernizar de verdad sus centrales nucleares, en parte por esos enormes centros de datos que están construyendo. Y como apunte aparte, los ordenadores cuánticos chinos, al menos en pruebas limitadas, han demostrado ser mucho más rápidos en esos centros de datos, y además ocupan muy poco espacio y consumen muy poca electricidad. Así que, aunque estén levantando esos gigantescos centros de datos y plantas nucleares para alimentarlos, puede que ya estén quedándose obsoletos. Es algo que conviene tener en cuenta. Y ese es ahora mismo el mayor globo económico de Estados Unidos. Si eso estalla por culpa de los chinos de los que hablas, estaríamos ante un colapso económico total en Estados Unidos, porque es la gran burbuja. Pero en realidad, todo lo demás también es una burbuja de todo. Solo para que lo tengamos en cuenta. Estados Unidos necesita ese uranio, sobre todo ese 60%,
Les vendría muy bien para las centrales eléctricas sin tener que comprarlo a Rusia, como ahora están obligados a hacer. Así que simplemente algo en lo que pensar. Ese era un punto. El segundo punto es que Estados Unidos quiere que los persas controlen el Golfo Pérsico y quiere que Irán renuncie a la soberanía de sus aguas territoriales, en el estrecho de Hormuz. Por cierto, en iraní se dice Hormuz, 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 porque en ruso es Hormuz. En Estados Unidos no pronunciamos la H. En inglés pronuncian la, en persa dicen Hormuz, pero en inglés lo pronunciamos Hormuz, sí. Y en ruso simplemente se mete la E, punto, y se pone Hormuz. Porque en portugués pasa lo mismo, por cierto. Siempre que una palabra empieza por H, no se pronuncia. Es igual, es otra palabra distinta. No, en ruso se pronuncia la H cuando la palabra lleva H, pero por alguna razón no la pronuncian en Hormuz, no en Hormuz. Sí, es Hormuz. En persa se pronuncia Hormuz. Decimos Horvatia en lugar de Croacia. Ya sabes, cosas así. No sé, no soy lingüista. Mi mujer sí lo es. Ella se encarga de la gramática en inglés y en ruso. Para mí es simplemente lo que unos monjes locos decidieron que sería la gramática, y punto. No sé por qué lo hacen. Pero bueno, volvamos al tema. Perdón por eso. Sí, quieren que Irán renuncie al estrecho de Hormuz, lo cual es absurdo. Para empezar, es territorio soberano. No son aguas neutrales. No son aguas neutrales. O podemos llamarlo el estrecho de Irán, porque el propio Donald Trump, el estrecho de Irán. Ah, ¿por qué no? Bueno, eso es una ofensa para él. Debería llamarse el estrecho de Trump Jr., porque nunca hay demasiados Trump. Ya sabes, está la forma Trump, esa en la que se quedaron con un trozo de Armenia gracias a ese títere traidor que tienen ahí arriba, entregándolo todo. Por cierto, justo entre la frontera de Armenia e Irán tienen el Golfo de América. Me sorprende que no se llame el Golfo de Trump América o algo así. Trump América y todo eso. Así que estoy seguro de que el Golfo de Irán o el Estrecho de Irán acabará siendo el Estrecho de Trump. Quiero decir, vamos, ¿por qué no a estas alturas? Pero sí, Trump los quiere y te garantizo que quiere sacar dinero de ellos. Cobraría un peaje igual que antes, pero Irán, por supuesto, no va a ceder territorio soberano. Así que, ya sabes que se olviden. Y eso es lo que provocó el bloqueo. Sabemos que Irán declaró los estrechos abiertos. Al menos el Ministerio de Asuntos Internacionales los declaró abiertos. Y al cabo de unas 12 o 14 horas, volvieron a cerrarse. Y por cierto, esta vez fue el ejército quien declaró que estaban cerrados. Porque además, en ese mismo periodo, Trump dijo, bueno, si no conseguimos el uranio, no vamos a levantar nuestro embargo o el bloqueo de los puertos iraníes. Pero tienes razón. Mira dónde están ahora. La única razón por la que esos barcos existen en ese lugar, bueno, vale, déjame decirlo de otra forma. La única razón por la que esos barcos siguen por encima de la línea de flotación en ese lugar y no son arrecifes o futuros arrecifes es porque hay un alto el fuego. Y yo diría que ahora han mandado ese alto el fuego al fondo del mar. Y si yo fuera a Irán en este momento, estaría mandando unos cuantos barcos estadounidenses al fondo también. Porque ya sabes, eso es piratería. Estados Unidos está cometiendo actos de piratería contra los barcos iraníes en aguas territoriales iraníes. Es una doble bofetada. Parece que va a pasar, creo. Sí. Porque van en esa dirección. Y va a ser enormemente costoso para Estados Unidos si deciden seguir por ese camino, si deciden mantenerse firmes. Al fin y al cabo, Estados Unidos tiene que hacerlo, porque ellos no van a quedarse allí. En cuanto termine el alto el fuego, no van a poder quedarse. Tendrán que irse, alejarse más de la costa iraní. Y eso va a dejar una enorme extensión de mar bajo su control. Solo patrullar una zona tan grande va a ser imposible. Y en mi opinión, ha iniciado un juego
que no va a poder terminar. Sabes, hice una entrevista, si alguien quiere buscarla en mi canal, con Cameron McGregor, que fue oficial de la Marina de Estados Unidos, y me contaba, bueno, él fue oficial de la Marina estadounidense. No voy a entrar en quién está relacionado con quién, eso podéis decidirlo vosotros. Pero en fin, Cameron McGregor me decía que la Marina de Estados Unidos tiene hoy la misma misión que tenía durante la Guerra Fría, pero con menos de la mitad de los barcos que tenía entonces. Mucha gente está agotada, mucha gente se ha marchado. Muchos de esos barcos no tienen sus tripulaciones completas y muchos no están del todo bien entrenados. Y además, la moral ya era pésima antes. Sigue en contacto con todos los oficiales con los que pasó por la academia militar y con los que sirvió. Y me contó que al cruzar el estrecho de Hormuz, tardó creo que unas 12 o 14 horas en atravesarlo. Y que te sientes completamente expuesto porque, claro, hay montañas con lanzamisiles, algunos en la superficie y otros dentro, porque también hay bases subterráneas. Y además, lanchas rápidas, drones submarinos, drones acuáticos, drones aéreos. O como dice Trump, que todo eso de la inteligencia artificial, que nada de eso es real. Sí, lo dijo, que no tienen drones, que todo es inteligencia artificial. De acuerdo, señor Trump. Okay, Mr. Trump. You won, I know. One bigly. Eres de los grandes, lo sé, de los de primera liga. Así que él está diciendo que la Marina de Estados Unidos no puede con esto, que no tienen los recursos, que están rotos, agotados, destrozados, y que Trump va a exprimirlos hasta el final en todo esto. Y sí, van a tener bajas, y cada vez está más claro que el Lincoln fue atacado. Puede que no sufriera daños, pero fue atacado. En cambio, el Ford, con toda probabilidad, sí resultó dañado. 30 horas de fuego desde tierra, ¿en serio? En un barco compartimentado, con miles de compartimentos, pueden aislarlos, cerrar el flujo de aire y dejar que el fuego se apague solo, porque le quitas el oxígeno. ¿De verdad estuvieron combatiendo ese fuego durante 30 horas? Así que, obviamente, ya han sufrido daños. Hay una razón por la que se mantuvieron tan lejos cuando el combate volvió a empezar. Pero para entender a Trump, hay que entender quién fue su mentor. Understand who his mentor was. Roy Cohen was a New York mogul, real estate mogul. Some things about Cohen, outside of the fact that he was a possible pedophile of male children and a pervert in many other ways. Yeah. Gotta go figure on that one. He was also a shyster, and he also taught Trump never to admit you were wrong, which apparently went very well with Trump's personality. He taught him to double down, triple down on whatever mistake you made, just you never have to admit you're wrong. And apparently Trump wants to triple down because he's already doubled down. He lost special forces people. I guarantee there were people killed. That so-called rescue mission, which was really trying to grab the uranium. You don't bring in. No creo que el ejército estadounidense los quemara por su cuenta. And no, I don't think the U.S. military burnt them themselves. I think they were destroyed by artillery fire. Creo que fueron destruidos por fuego de artillería. Toda esa pista está llena de cráteres. Creo que eso es fuego de artillería iraní sobre ellos. Así que hay al menos 3 o 4. Bueno, tienen que ser al menos 4 para sacar a tanta gente. Hablo de, ya sabes, 2 C-130, completamente cargados, para evacuar a unas 100 y pico personas. Un C-130 no puede llevar a 100 personas. Así que había al menos 4 C-130 allí. Eso no es una misión de rescate, obviamente. Ya intentaron una operación terrestre bastante grande. Fue un fracaso. ¿Van a intentar algo más grande? Sí, a estas alturas creo que probablemente sí. Me da pena por los chavales que van a ser enviados a esa misión. No es ni siquiera misión imposible, es misión suicida. Es un escuadrón suicida. ¿Has visto la película Escuadrón Suicida? Sí. No, no lo he visto. La película de superhéroes, Escuadrón Suicida.
Bueno, en la segunda, el escuadrón suicida invade una isla, ¿no? Y resulta que el escuadrón principal, en realidad, es un segundo equipo. El primero, el que está ahí solo para distraer, aterriza y los eliminan a todos, los masacran en la playa. Pues esto es básicamente lo mismo. Es un escuadrón suicida. Quiero decir, estos tipos van a entrar en una de esas islas y van a morir. Puede que mueran al aterrizar, o puede que mueran con Popeye Landing, they may die in combat there. They may die being hounded by drones day and night. Puede que mueran perseguidos por drones día y noche. Pero en cualquier caso, creo que Trump, a estas alturas, puede que simplemente decida hacerlo. ¿Qué puede hacer? Bombardear a más civiles. Claro, podría hacerlo, pero eso no le va a hacer ganar la guerra. No puede aniquilar, salvo con un ataque nuclear masivo. No puede borrar del mapa a Irán. Es que no se puede. Estados Unidos no tiene suficientes misiles. En pocas palabras, si Estados Unidos lanzara hasta el último maldito misil que tiene, cuando se despejara el humo, Irán seguiría ahí. Y la mayoría de los misiles iraníes que están protegidos también seguirían ahí. ¿Y entonces qué? Yeah. We had him today sharing one of the videos. Hoy lo vimos compartiendo uno de los videos de esas protestas, de esos disturbios en Irán, y está intentando psicológicamente hacer todo lo posible para apagar las protestas. Porque la gente que protestó antes, por los problemas económicos de entonces, en diciembre de 2017, son los mismos que ahora están presionando al gobierno, que están presionando a todo el mundo en Irán para que no se rindan. Dicen hay que luchar hasta el último momento, hay que derrotar a Estados Unidos. Son los mismos. Saben cuál es el resultado de eso. Saben cómo el país está luchando, cómo está en guerra. Así que uno puede imaginar cómo se siente la gente en Irán. Y Donald Trump no lo entiende. Él cree que van a aceptar, pero nadie va a aceptar ese tipo de argumento por parte de Estados Unidos. Y esa es la realidad. Creo que nos dirigimos hacia una guerra enorme entre las dos partes. No sé cómo va a ser posible que Estados Unidos, junto con los israelíes, continúen esta guerra, pero está ocurriendo, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. No lo llamaría algo masivo, porque la cuestión es muy simple. Estados Unidos tiene una capacidad de escalada muy limitada, salvo que recurra a las armas nucleares. En pocas palabras, Estados Unidos no puede invadir Irán. Quiero decir, claro, esos senadores nunca han llevado un uniforme, o esos congresistas en general nunca han llevado un uniforme. Esos comentaristas en Estados Unidos tampoco han llevado un uniforme. Claro, dicen, sí, invadamos Irán, venga, tenemos a los Marines, hagámoslo. Y luego está la realidad. Irán es una fortaleza natural. El 70% del país son montañas, montañas altas. No estamos hablando de los Apalaches ni de los Urales. Estamos hablando de algo más parecido a los Alpes. Si están atrincherados ahí, cualquier paso a través de esas montañas está cubierto por fortificaciones. Irán lleva mucho tiempo preparado. Tiene 1 millón de hombres bajo las armas, y si se tratara de una invasión nacional total, podrían movilizar fácilmente a todo el que puedan. ¿Tendrías 10 millones de hombres armados en posiciones defensivas en las montañas? Sí. ¿Con líneas internas de comunicación? Vamos. ¿Con qué vas a invadir eso? ¿Con 20, 30, 50 mil? Mira, las fuerzas terrestres estadounidenses, el ejército y los Marines suman unos 550,000 hombres. Y no son 550,000 soldados de combate, son 550,000 hombres en total. En un ejército moderno, ya sabes, hace 120 años, cuando decías que tenías un ejército de 100,000 hombres, significaba que tenías un ejército de 100,000 combatientes, infantería, caballería, artillería. Pero detrás de ese ejército había trenes de carretas llenos de civiles que las conducían, mujeres que lavaban la ropa, muchas de ellas esposas de los soldados, y toda esa gente que seguía al ejército, cocinaba, hacía todo lo necesario para mantenerlo en campaña. Hoy en día todos ellos forman parte del ejército. Tienes a los soldados que hacen de mecánicos, a los sanitarios, a los cocineros, a los de finanzas y así sucesivamente.
and on and on and on. So when you say you have an army of 100,000 or 500, Así que, cuando dices que tienes un ejército de 100,000 o 550,000 entre el ejército y los marines, la mayoría de esa gente no son soldados de combate. Eso es lo que antes llamábamos los de apoyo. Son los médicos, los mecánicos, los de finanzas, los cocineros y todo lo demás, ya sabes, todo lo que hace falta para que un ejército funcione. Así que, si tienes 550,000, como mucho, tendrás unos 120,000 soldados listos para el combate. Y si Estados Unidos los reúne de todos los rincones del imperio, de la Reserva y de la Guardia Nacional, y los manda allí, sin hablar siquiera de la logística necesaria para moverlos, además vas a seguir necesitando a toda esa gente de apoyo detrás para que todo siga funcionando. they're going to need that ash and trash in the rear to keep them going. To get even 120,000, you're going to need to move Para reunir siquiera 120,000, vas a tener que mover al menos 300 o 400,000, más todo el equipo necesario para mantener la vida allí. Sí, y acamparlos, prepararlos. Y en cuanto hagas eso, se convierten en un objetivo enorme para misiles que pueden alcanzarlos fácilmente. Así que ahí tienes otro problema. No puedes concentrarlos todos en grandes bases o en zonas amplias. Tienes que mantenerlos en bases relativamente pequeñas para reducir las posibilidades de que los golpeen. Pero claro, entonces, 120,000 hombres invadiendo un país de 94 millones, donde hay 2 o 3 millones de personas armadas en posiciones defensivas en las montañas. ¿En serio? Estados Unidos necesitaría entre 3 y 4 millones de hombres para algo así. US would need about 3 to 4 million men for that. And again, you got to be able to feed them, arm them. Y de nuevo, hay que ser capaces de alimentarlos, armarlos, mantenerlos en el terreno, asegurar la logística y además controlar el espacio aéreo para que esa logística no sea destruida por misiles que lleguen. Quiero decir, esto es enorme y no va a pasar en medio año. Estados Unidos no tiene esa capacidad. Estados Unidos no tiene esa industria. Seamos realistas con esto. Habría que prepararlo durante 3 o 4 años. Y Estados Unidos tampoco tiene el dinero para hacerlo, si hablamos en serio. Así que no tengo ni idea de qué demonios está planeando Trump. Puede escalar hasta cierto punto, pero ese límite no está tan alto antes de llegar a las armas nucleares. From where he can go short of nuclear weapons. You remember that ¿Te acuerdas de aquella marcha frente a Donald Trump, la que habían preparado? ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Eran de verdad el ejército de Estados Unidos? Yes, yes, they are. Sí, lo son. La Guardia Vieja no estaba allí. La Guardia Vieja es la que desfila en los actos, la que pasa junto a los monumentos y todo eso. Es un ejército real, claro, pero el hecho de que no, quiero decir ellos, mira, ya sabes, en los desfiles militares rusos, esas son unidades o academias militares de verdad. Se pasan el año practicando para el desfile anual. Los chinos también lo hacen. Y si alguna vez ves los desfiles de la India, son muy curiosos, porque aparecen tropas con un aspecto bastante peculiar. Pero aún así, no se ven mal, quiero decir, parecen bastante profesionales, aunque también hay unidades con un aspecto muy raro. Pero practican, ¿no? En cambio, estos parecían más bien como cuando llevamos a las tropas al comedor después del entrenamiento. Sí, toda información marchando. Vale, bueno, vamos a ir a comer. Pero esto está delante de todo el país. El hecho, por cierto, de que ni un solo general haya perdido su carrera por esto, ya te dice mucho sobre el control que tiene el ejército sobre sí mismo. Hablando con realismo, quiero decir, el presidente te dice, mira, da igual cómo lo veas, estés de acuerdo o no. Si el presidente te ordena organizar un desfile profesional delante de todo el país, tú organizas un maldito desfile profesional. Y si hace falta, te fijas en cómo lo hacen los rusos o los chinos. Es decir, haces un desfile profesional. Aquello no fue profesional, fue una broma. Los norcoreanos, cuando terminemos, te mandaré por Telegram un pequeño video de Corea del Norte, para que veas cómo lo hicieron ellos. Fue de risa, los comentarios. Un viejo gordo, sentado detrás de una prostituta de lujo con un presentador de televisión borracho. Ese sería Hexa.
Así es como están describiendo el desfile en Trump. En plan, madre mía, los norcoreanos son graciosos con eso. Pero, hablando en serio, eso fue vergonzoso. De verdad, fue vergonzoso de ver. Dios mío, hombre. Fue terrible, no sé. Me pregunto si siquiera lo ensayaron o si simplemente los pusieron ahí. Porque vamos, en el entrenamiento básico, marchas mejor que esos tipos, en formación cerrada, pero ellos iban como arrastrando los pies. Vamos a comer, vamos al comedor. En formación, vamos al comedor. Así marchan cuando salen del entrenamiento para ir al comedor. Exactamente igual. Madre mía, fue horrible. Simplemente horrible. Y ningún general fue despedido. That was just horrible. And no general got fired. No, and this is the quality because whenever you're talking about Y esa es la cuestión, porque siempre que se habla de una invasión de Irán, hay que tener fuerzas terrestres allí, hay que enviarlas. No va a ser solo poder aéreo, no basta con ir y bombardear. Creo que aprendieron una lección de la incursión que hicieron hace poco, antes del alto el fuego, la que llevaron a cabo en la parte sur de Isfahán. Aprendieron la lección porque enviaron a la Delta Force, las fuerzas más formidables que tenían, las mandaron al sur de Irán y fueron aplastadas por la respuesta iraní. Pero creo que, como ha reiterado hoy Donald Trump, él dijo que o llegamos a un acuerdo o va a atacar las redes eléctricas, los puentes y todo lo demás, que lo va a destruir todo. Yo pienso que ese es su objetivo final. Pero claro, una combinación de lo que intenta hacer, destruir las redes eléctricas, las centrales, todo eso, ¿cómo le va a ayudar eso si lo que quiere es llegar a un acuerdo? O quizá no quiere llegar a un acuerdo. No se da cuenta de que por eso está haciendo todo esto. En mi opinión, el mejor escenario para Donald Trump sería simplemente abandonar la región e irse. El mejor escenario posible no va a ocurrir por culpa de Donald Trump. Igual que ocurrió en Irak, igual que ocurrió en Afganistán, esta es la solución final para lo que él está haciendo. El mejor escenario posible no va a ocurrir. Estamos hablando de Donald Trump. Así que, por desgracia, ese sería el mejor escenario para todos. Primero, no cometas el error de pensar que si una unidad no se ve bien en un desfile, no sabe luchar. Las mejores unidades, las que realmente son eficaces en combate, casi nunca lucen perfectas en un desfile. Ahora bien, esto no dice tanto sobre la calidad de los soldados o su capacidad de combate. Lo que realmente muestra es la capacidad de los generales y los coroneles que planearon ese desfile, los que tenían que organizarlo y entrenar a los hombres para desfilar, y que al final se escaquearon y lo hicieron a medias. Eso te dice mucho sobre la capacidad de planificación del Estado Mayor, o más bien sobre su falta de ella, para empezar. En segundo lugar, sí, ahí está la razón. Trump. No voy a decir que esté fanfarroneando, porque a estas alturas no se puede decir eso. Pero el motivo por el que Trump dice cosas como voy a destruir esto o voy a destruir aquello es para intentar ejercer presión moral o psicológica sobre los iraníes, para que hagan lo que él quiere. No para llegar a un acuerdo, sino para rendirse. Porque al final eso es lo que busca, una rendición, en mayor o menor medida. Algo que obviamente no va a conseguir. Pero eso es sin duda lo que quiere. El otro problema es que si destruye las redes eléctricas de Irán, también atacaría las plantas de desalinización. Irán va a responder a eso, destruyendo todo lo que hay en el sur del Golfo Pérsico. Y si Irán llega a atacar las plantas eléctricas en países como los Emiratos Árabes Unidos, que en realidad no es un país, sino una confederación bastante suelta, si hace eso en Qatar, si lo hace en Arabia Saudí, incluso solo destruyendo las plantas eléctricas, las plantas desalinizadoras dejarían de funcionar. Y podríamos estar hablando de decenas de millones de personas muertas en 2 o 3 días. En ese punto, si yo fuera ellos, bueno, está claro que los Emiratos Árabes Unidos están dirigidos por imbéciles o por gente que está loca. Pero los demás, creo que todos le están gritando a Trump, ni se te ocurra hacerlo. Morimos todos.
we die en masse. And by the way, those American bases are gone too. Y por cierto, esas bases estadounidenses también han desaparecido. Nadie va a volver a ellas después de eso. Y Kuwait, por cierto, está en la misma situación, sin electricidad, sin plantas desalinizadoras, sin agua. Al menos Kuwait tiene un río, ya sabes, donde se unen el Éufrates y el Tigris y siguen su curso. Así que al menos Kuwait tiene algunas vías fluviales. Pero dime, ¿qué tiene Emiratos Árabes Unidos? Antes eran 7 pequeños pueblos con 7 pequeños puertos. Y ahora son enormes ciudades sin ninguna capacidad de obtener agua dulce fuera de esas plantas desalinizadoras, que dependen totalmente de la electricidad. Así que sí, esos países desaparecerán. Quiero decir, no quedará nadie viviendo allí, salvo unos pocos beduinos dispersos por aquí y por allá. Eso es lo que estamos viendo. Y lo más probable es que esos países ahora mismo le estén gritando a Trump, ni se te ocurra hacerlo. Pero de nuevo, los Emiratos Árabes Unidos parecen tan empeñados en conseguir unas islas en el estrecho de Hormuz que están dispuestos a arriesgarse a un genocidio por falta de agua. Así que es difícil saberlo. Pero sí, sería una victoria feroz. Sí, volamos sus plantas eléctricas. Ya no nos quedan aliados, porque esos países están medio muertos. Pero bueno, ya sabes, y nada sale del Golfo Pérsico porque, ups, hemos sido nosotros. Pero Trump puede hacerlo. A estas alturas, no se le puede descartar nada. The problem I think that Donald Trump is facing right now. El problema, creo yo, al que se enfrenta Donald Trump ahora mismo es que si se marcha de la región antes de alcanzar un acuerdo, la situación va a ser complicada para Israel. Porque Israel está completamente expuesta en este momento. No tiene nada con lo que defenderse. Los radares no están operativos. El sistema de defensa aérea no funciona bien. Y además hay escasez de interceptores. Y el otro asunto importante es que ambos temas, uno es el estrecho de Hormuz y el otro el enriquecimiento de uranio, son de naturaleza de suma cero. Irán no puede dar marcha atrás en ninguno de los dos. En mi opinión, el estrecho de Hormuz va a estar bajo control de Irán para siempre. Eso no va a cambiar. Y la segunda parte, el enriquecimiento de uranio. Irán no va a dar marcha atrás en eso. Esta es la situación que el propio Donald Trump creó en la región. Y hoy mencionabas a los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos son uno de los países más problemáticos de la zona porque se están acercando a Israel. Pero hoy, uno de los funcionarios de los Emiratos dijo que no quieren una base estadounidense en su país. Y se ve claramente cómo está cambiando la región. Las bases no van a volver. Israel está expuesto. No van a poder defenderse si ocurre algo. Y Estados Unidos no va a poder alcanzar ningún tipo de acuerdo si insiste en las políticas que mantiene ahora. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero ¿qué van a hacer? Ese es el problema. Todo lo que has dicho es cierto. Todo lo que has dicho es completamente cierto. Pero ¿qué hace Trump? No lo sé. A estas alturas, no lo sé. Creo que tiene que rendirse, por fin, como hizo con Yemen. Pienso que todo este bloqueo que está ocurriendo forma parte de la propaganda que él mismo está creando, en mi opinión, porque necesita mostrar algún tipo de fuerza, algún tipo de poder por su parte. Porque los medios de comunicación tradicionales le están machacando, sobre todo desde el lado demócrata, en mi opinión, ya que le atacan diciendo que no está consiguiendo nada, y están hablando de la realidad de lo que está pasando. Pero por eso Donald Trump tiene que hacer algo, ¿sabes? Para mostrar, al menos a la gente que le sigue, a quienes le apoyan en Estados Unidos, que está haciendo algo. El problema también con Trump es que, mira, la clase de donantes y propietarios está en gran parte vinculada a Israel y controlan una parte importante de la red de comunicación. Son ellos quienes allanaron el camino para que llegara a ser presidente. Y en Estados Unidos no es solo porque sean israelíes o grupos de interés judíos. Antes, ya sabes, parte de esa gran clase de donantes y propietarios en el país
siempre ha sido árabe, especialmente saudí. Y hay otros. El problema es el propio sistema estadounidense. Ya sabes, yo no culpo a los israelíes por comprar a los políticos estadounidenses. Si puedes poner dinero y conseguir una inversión que beneficie a ti y a tus intereses, ¿por qué no? El problema del que deberían culpar al menos los estadounidenses es al propio sistema americano. Está totalmente abierto a la corrupción. Está hecho para la corrupción. Que Donald Trump haya sido comprado más que otros, bueno, vale, sí es cierto, pero todos han sido comprados. Hay muy pocos presidentes estadounidenses en los últimos 30 años que no lo hayan sido. No creo que haya ni un solo presidente que no haya sido comprado por completo. Y la mayoría de los congresistas también lo están, totalmente comprados. Hay pocos que no lo estén, pero la mayoría sí. Cynthia McKinney fue una de las que acabó fuera porque no se dejó comprar. Si alguna vez hablas con ella, verás que es una gran mujer. Ron Paul, Marjorie Taylor. Pero claro, estás contando casos individuales, ¿no? Hay un viejo dicho ruso, la excepción confirma la regla. Y estas son las excepciones. Todo el sistema estadounidense está hecho para ser comprado. Bueno, no creo que se concibiera así desde el principio, pero así es como funciona, ¿verdad? Así que, a menos que haya una reforma profunda, ¿quién la va a hacer? Los que ya están comprados. Está claro que un sistema no puede arreglarse desde dentro. ¿Por quién, entonces? ¿De verdad crees que la gente corrupta va a renunciar a todo su dinero y a su financiación? Pues no. Y por eso, Estados Unidos no actúa en función de los intereses de Estados Unidos. Los estadounidenses mueren, no por los intereses del país, sino por intereses extranjeros. Todo se reduce a quién puede comprar más control interno, quién puede comprar más senadores, el Congreso y, ya sabes, la presidencia y el Poder Judicial. Quiero decir, todo está comprado y pagado. Es una corrupción total. Por eso un estado con unos 7,5 millones de habitantes, los que no se fueron, puede mandar sobre un país de 330 millones, como si fuera su perro. Siéntate aquí, corre allá, lámeme los pies aquí, y Estados Unidos lo hace. ¿Y quién va a reconstruir Israel? América. América, que ni siquiera tiene escuelas que funcionen bien. América, con una infraestructura que se está viniendo abajo. América, con una tasa de analfabetismo del 21% y otro 32% que son parcialmente analfabetos, va a pagar por reconstruir Israel. ¿Por qué? Porque son ellos quienes poseen el gobierno. Bueno, no son los únicos, pero sí los que controlan la mayor parte del gobierno. Los saudíes tienen una buena parte del gobierno estadounidense y también otros grupos de interés. Los ucranianos lo están comprando porque están devolviendo el dinero de América a los bolsillos de los políticos estadounidenses. Así que Trump, no sé cómo va a salir Trump de todo esto. I don't know how Trump gets out of this. Honestly speaking, Trump still, Sinceramente, Trump todavía... Bueno, creo que la única forma de salir de todo esto es que Trump deje la Casa Blanca, sea como sea, y que entre alguien y diga, vale, vamos a rehacer esta política. Creo que esa es la única salida, y no creo que vaya a pasar, ni por motivos de salud, ni por un arresto, ni por decisión propia. Sí, pero ahora mismo la única salida es que se vaya, y no se va a ir. No lo sé, no veo una salida. Veo que se siguen tomando peores decisiones por parte de gente estúpida, hasta que alguien tenga de verdad el valor de plantarse y decir, basta de esta mierda, basta. Y por ahora, no hay nadie en el gobierno ni en el ejército de Estados Unidos dispuesto a asumir ese riesgo. Creo que desde que empezó la guerra, la intención o el plan de los iraníes ha sido mantener este conflicto hasta diciembre por las elecciones de mitad de mandato. Saben lo que pasaría con Donald Trump si esos cambios se producen en la Cámara. Eso va a traer grandes transformaciones al panorama político de Estados Unidos. A nadie le gusta Donald Trump. Creo que el Partido Republicano está demasiado dividido ahora mismo, y los demócratas, como es habitual, no lo soportan y quieren apartarlo.
y lo van a apartar en cuanto consigan el poder. Claro que sí. Oh, of course. Of course. And on top of Claro, that, y además de eso, no solo van a apartarlo, sino que Donald Trump está devorando su propia base. Quiero decir, no me malinterpretes, la base que le queda, esos son sus seguidores más fieles, son fanáticos. Todos piensan que está jugando al ajedrez en 5 dimensiones, cuando en realidad está jugando a las damas en una sola. Intenta imaginar unas damas en una sola dimensión. En fin, ya sabes. De verdad, esa gente son los que compraron las monedas de Trump. Por el amor de Dios, los mismos que le mandan $1,000 a Paula White para que desate los 7 milagros en su casa. Escucha sus videos y es como, madre mía. Literalmente dice, mándame tu dinero ahora. Vas a mandarme tu dinero si no quieres condenarte. send me your money now. You gotta send me your money if you don't want to be damned. Y la gente es teto. Frick, man, this is Madre mía, tío. Esto es una locura. De verdad, es una locura verlo. Pero esa gente es así. Todos los demás, la mayoría de los que antes eran del movimiento MAGA, se fueron. Ya no apoyan a Trump. Le odian porque se sintieron traicionados por él. Les clavó un cuchillo por la espalda. Votaron por un hombre que dijo, voy a acabar con todas estas guerras, vamos a salir de ellas, se acabó. Vamos a ocuparnos de nuestros enormes problemas internos. América se está derrumbando, y hay partes del país que ya se han derrumbado. Muchas de las grandes ciudades son un auténtico agujero del tercer mundo. De hecho, mirad, para toda la audiencia, buscad en Internet las 40 ciudades más peligrosas, o 20, pero mejor 40. Y América ha mejorado. Bueno, no, en realidad no. En la clasificación, América no ha mejorado. México sí ha empeorado. Mexico's gotten worse. But if you look at those cities, 39 Pero si miras esas ciudades, 39 de las 40 más peligrosas del mundo están en el hemisferio occidental. Cabo de Hornos o es Johannesburgo. Johannesburgo, de hecho, está entre esas 40. Es la única que no está en el hemisferio occidental. Y 2 o 3 de esas ciudades son estadounidenses. Antes eran 4, pero México ha empeorado. Se ha vuelto más peligroso. Algunas ciudades mexicanas más han acabado entrando en esa lista tan exclusiva. Quiero decir, Estados Unidos se ha venido abajo. Hay partes que se han paralizado por completo y otras que están a punto de hacerlo. Mira California. No hablo de los campamentos de tiendas en Los Ángeles. Mira los videos del resto del estado, de norte a sur. Es lo mismo, gente en bicicleta y campamentos tras no de tiendas, familias enteras viviendo allí. and there's whole families living there. It's not just, some bums or something like that. It's whole No se trata solo, ya sabes, de unos vagabundos o algo así. Son familias enteras. Es como si todo el estado estuviera colapsando. Todo se está viniendo abajo. Y estas son personas que votaron por Trump, que le prometieron, oye, ya está, vamos a salir de estas guerras, vamos a hacer algo con el déficit, vamos a invertir dinero de nuevo en las familias y en todo eso para hacer que América vuelva a ser grande. No para hacer que Israel vuelva a ser grande, ni Argentina vuelva a ser grande. Por cierto, Trump dio $20 mil millones a Argentina para su industria ganadera, para competir con la industria ganadera estadounidense en China. Es como joder, no te lo puedes inventar. Así que voy a pagarle al tipo, voy a darle $20 mil millones para que puedan levantar su industria ganadera y competir con mi gente. Sí, Sabes, hay muchos países que empiezan por la letra A. Al parecer se confundieron un poco. América, Argentina, ya sabes, más o menos por ahí, en el hemisferio occidental. Pero quiero decir, todo esto ya se ha hecho, una y otra vez, una y otra vez. E Irán fue simplemente la gota que colmó el vaso para la mayoría. La gente pues lo ve claro, esto no tiene sentido. Y se han rendido, han terminado con Trump. Así que no van a estar ahí para apoyarle. no es solo Trump. Israel tampoco está en una buena posición en Estados Unidos. Israel está haciendo que todo se venga abajo. Israel es una realidad completamente distinta. Quiero decir, mira, Israel pasó de tener el voto joven, con una popularidad de más 47 puntos, a tener -1 en solo 2 años. Porque claro, los jóvenes han visto,
Bueno, para empezar, llevan 2 años viendo vídeos de gente siendo asesinada, de niños a los que disparan, de madres a las que también disparan. La mayoría de los jóvenes judíos odian a Israel. No quieren que se les asocie con ese Estado, y mucho menos con los cristianos. Acabo de publicar un video de un soldado israelí con un mazo destrozando. Bueno, en realidad era una foto. No encontré el video. Actually, it was a picture. I couldn't find the video. Israeli soldier in southern Lebanon destroyed. Un soldado israelí en el sur del Líbano destruyendo una estatua de Jesús en la cruz, simplemente destrozándola con un mazo. Si eres cristiano y ves eso, y ves que son soldados del ejército israelí, te impacta. Había un video que publiqué de soldados del mismo ejército en una iglesia en ruinas, burlándose del Domingo de Ramos, ya sabes, con las hojas de palma. Es el domingo antes de la semana de la Pasión de Cristo, cuando Cristo entró en Jerusalén y la gente tiraba hojas de palma y mantos en el camino por donde pasaba el burro en el que iba montado. No iba por la carretera, o la gente lleva palmas para que las bendigan. Simplemente coincidió en el mismo momento. Así que están usando esas palmas. Se están burlando de eso. Quiero decir, lo ves y piensas, para los cristianos, sobre todo los protestantes, ¿de verdad estáis apoyando a un Israel procristiano? ¿En serio? Esto es procristiano. Es que esos vídeos están saliendo. Y lo más curioso es que los graban ellos mismos. Los graban y los publican con orgullo, mostrando que matan gente, que destruyen monumentos cristianos, además de todo lo demás. Y no es que alguien se cuele allí o les pida que monten esos vídeos. No, lo hacen encantados. Ya sabes, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial también disfrutaban haciendo fotos de sus víctimas. Los enviaría con sus familias, que estén orgullosos de lo que hace papá. Supongo que es una mentalidad. En realidad no importa de qué raza se trate. Cualquiera puede ser un nazi. Los judíos no son inmunes a ser nazis. Israel es un claro ejemplo de eso. Y tienen el mismo trastorno mental. Les gusta hacerse fotos matando gente solo para mostrar lo grandes y duros que son. Pero en 1939, 40, 42, 43 no tenían internet. No lo tenían. Ahora sí tenemos internet. Cuando esos idiotas publican sus cosas, se difunden por todas partes. Y todo el mundo ve con quién estás tratando. Estás tratando con un régimen psicópata. Stas, una de las cosas. Creo que si la guerra vuelve a empezar, Estados Unidos va a tener que usar el sistema de defensa aérea que tiene. Y sabemos que trajeron ese sistema desde Corea del Sur e incluso pidieron a Polonia que les cediera el sistema Patriot que tienen allí. Pero según lo que hemos oído, el gobierno lo rechazó. No sé si al final lo enviaron. Y aquí tenemos las nuevas imágenes por satélite que muestran que Estados Unidos ha reubicado a su personal y los lanzadores Patriot en Jordania para que estén menos expuestos. Déjame mostrarte. Esta es la imagen de... Bueno, ya sabes. ¿Por qué los colocarían tan cerca unos de otros? Me refiero a la ubicación de estos sistemas de defensa aérea. Y esta es una ampliación de la imagen. Mira, vale, tienes 2 sistemas de lanzamiento, uno de ellos con una gran antena de radar encima. Fíjate en lo cerca que están. Quiero decir, podrías colocarlos a bastante distancia entre sí con cableado, y aún así están increíblemente juntos. Es alucinante lo cerca que están. Literalmente, podrías coger eso, eran 2 misiles balísticos, y eliminar todo lo que hay ahí. Sí, depende del tamaño de los misiles balísticos. Podrías lanzar uno justo en medio del bloque de la izquierda, y aún así dañar el resto, según el tamaño de la ojiva, solo por el daño de la metralla. Pero madre mía, me recuerda a uno de los primeros ataques. Fue un lanzamiento hipersónico contra una batería Patriot en Kiev, y se vio cómo esa batería Patriot disparaba los 32 misiles que tenía. Iban saliendo uno tras otro. Chu, 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 chu. Y por cierto, 6 de ellos fueron por aquí, por allá, lo que sea. Quiero decir, se desviaron, encontraron algún edificio
y decidieron cambiar de lado. Los misiles simplemente cambiaron de lado. Y uno hipersónico llegó directamente y arrasó con todo, porque están colocados así, salvo que allí tenían incluso más lanzadores. Solo hay 2 lanzadores allí, es increíble. Pueden tener hasta 8, 10 lanzadores, así que pueden tener muchos más bloques. Pero sí, ese sí, claro, los satélites, eso lo demostró. Y me pregunto de dónde salieron las fotos de los satélites, porque no son estadounidenses. Así que ya ves, sorprendentemente, hay más satélites que los americanos. Quiero decir, Irán tiene un par de satélites, pero sí están todos esos satélites rusos, chindios y todos los demás. No sé de dónde han salido, pero sí, parece que todos vuelan sobre las mismas zonas cada día. Así que claro, en la guerra moderna, mientras haya satélites, buena suerte intentando esconder algo. 1, 2, ¿qué va a hacer eso? Son 4, son 8. Aunque lancen todo eso, son 8 interceptores antes de tener que recargar. No es gran cosa. Esto es una de esas cosas que demuestran, ya sabes, que la prueba de que Estados Unidos va ganando es que, mira, el número de misiles que lanza Irán es mucho menor que al principio. Y eso es porque no lo necesita. Cada uno de esos misiles va exactamente a donde tiene que ir. Ya no queda nada con lo que interceptarlos. No hace falta lanzar una andanada de misiles. No hace falta lanzar 5 o 6 misiles a un objetivo esperando que 1 o 2 logren pasar. Todos pasan. Así que solo necesitas disparar una vez. Tienes una especie de ahorro de potencia de fuego porque no hay nada que los detenga. Y eso en realidad no es una buena señal. Es una señal muy mala. Pero eso era justo lo que los medios estadounidenses repetían todo el tiempo. Muchos menos misiles. Pero todos están llegando. Están destruyendo todos los objetivos. Y ahí lo tienes. Han reubicado eso. Ese radar THAAD es muy visible. Brilla muchísimo. Es como un gran imán que dice, dispara aquí, estoy justo aquí, dispárame ahora mismo. Ese es el pequeño problema de su radar. Necesitas un montón de defensas aéreas solo para proteger ese radar. Ya sabes, el otro THAAD, 3 THAAD o 4 radares THAAD. Creo que en total tenían 8 sistemas THAAD y hasta ahora han perdido 4. 7. 7. Y ya han perdido 4 hasta ahora. Y va a ser en all. They're like $5 billion for a battery. Son como 5.000 millones de dólares por una batería. Sí, lo sé, 5.000 millones por una batería. Se acabaron. Mira, hemos tenido, 2 semanas de una especie de alto el fuego, ¿vale? Digamos que las 2 semanas completas. Bueno, eso significaría que incluso si Estados Unidos duplicara la producción de los Patriot, serían unos 35 más, quizá 40. Misiles Patriot PAC-3. Sí, eso serviría para otros 20 objetivos, como mucho. Así que, de nuevo, volvemos a lo mismo. No tiene sentido. Quiero decir, Estados Unidos necesitaría, al ritmo al que produce, incluso si duplicara o triplicara su producción, necesitaría 2 o 3 años para reabastecerse. Es así de simple. Está en ese nivel. Y bueno, da igual, ya sabes, has quitado eso a muchos de tus aliados que lo necesitan, o a tus vasallos. Todavía tienes a Ucrania en el tablero, que también los necesita. ¿Qué haces ahora? Y por supuesto Israel. Así que sí, lo mejor que podría hacer Estados Unidos sería alejarse de Israel. Pero no lo hará. Ese es el problema. No lo hará. Lo mejor que podría hacer por sí mismo sería apartarse. Ya hemos tenido suficiente. Muchas gracias. Es un error. El señor Trump ya no está. Yo soy el señor Bonds y digo adiós. Ese sería el mejor escenario posible a estas alturas. O, si el propio Trump no sale a decirlo. Pero no lo harán. Irán justo en la dirección contraria, por desgracia. I think something significant is happening in Iran. Creo que está pasando algo importante en Irán con el sistema de defensa aérea. Y el presidente del Parlamento ayer habló en uno de los principales canales del país. Mencionó que está ocurriendo algo grande en cuanto a la defensa aérea en las capacidades que tienen. Si llega una nueva ronda y empiezan los ataques, vamos a ver muchos de esos cazas siendo derribados por el sistema de defensa aérea. Pero hay otra cosa que ha pasado, Sas. El dron es el MQ-4C Triton. Sí,
Yeah, it's Triton. Se llama Tritón. It's cost more than two F-35. Cuesta más que dos F-35. Y bueno, informaron que Estados Unidos comunicó que desapareció en el Golfo Pérsico. Y no saben si Irán lo derribó, o si de alguna manera Irán tomó el control del dron y ahora está en manos de los iraníes. Creo que este es uno de los mayores problemas de la administración Trump, y que va a ir a más. Hasta ahora, los iraníes no han hecho comentarios al respecto, pero creo que está ocurriendo algo importante de ese tipo. I think there is something big of that sort happening. And All I can say is Russian and Mira, Chinese lo único que puedo decir es que los científicos y los ingenieros rusos y chinos deben de estar pensando, sí, vamos a ver qué hay ahí dentro. Porque eso tiene que tener algo interesante. Quiero decir, el dron en sí no cuesta tanto, está claro. Así que tiene que ser el sistema de comunicación, la cámara y todo el equipo de recopilación de información que lleva. Y estoy seguro de que los ingenieros en Rusia y en China están ahora mismo frotándose las manos, pensando, genial, nuevos juguetes para desmontar. Vamos a ver qué tienen los estadounidenses en su material ultrasecreto. Vaya, $240 millones. Menudo paquete de recopilación de información llevaba encima. hell of an info gathering package I was carrying. I don't know what's in it. No sé qué lleva dentro. ¿Cómo puedes imaginarte que un dron cueste más que dos F-35? Two F-35. The most Por cierto, la más caro que fabricado jamás el Ejército de Estados Unidos. no way. These guys are. Estes tipos de unidades. I think Es muito incrível que o complexo militar industrial dos Estados Unidos é simple procedimento. So extreme. just making money. Ah, sí. Quiero decir, para ellos esto ha sido un día de paga constante. Les da igual si ganan o no. Están ganando dinero de todas formas. Funny either way. Sabes, el simple hecho de que hay. When Iran took Cuando Irán tomó desde aquel primer avión, ya sabes, el primer dron, el Reaper. The drone, beast of you know, the beast of La bestia de Kandahar. they call it. La llaman así, la bestia de Kandahar. Lo que hicieron en Irán. Yeah, you know, Nenning Zep stall to force thrusting. at that point, you know what has happened, how Iran got that drone. You ¿Sabes lo que pasó? ¿Cómo consiguió Irán ese dron? ¿Conoces esa historia? No, ¿verdad? Pues mira, cuando lo usaron en el Golfo Pérsico, ya sabes, cuando lo lanzas al aire, hay un momento crucial en el que la gente en Nevada, los que controlan esos drones, tiene que tomar el control del aparato. Hay una especie de intervalo. Será de menos de, no sé, 2 minutos, 1 minuto, menos de 1 minuto, 30 segundos. Tienen ese tiempo crítico para conectarse y todo está cifrado. Tienen que enlazarse con el dron. Lo estaban enviando, ya sabes. Lo estaban manejando desde Afganistán. You know, they were sending it from Afghanistan. right? Yeah. And the headquarters in Nevada. Y el centro de mando en Nevada va a tomar el control del dron en ese intervalo. Es un periodo corto, limitado, pero Irán tomó el control antes de que Nevada interviniera. Irán tomó el control. Lo derribaron. Y creo que algo parecido ha ocurrido en esta sala. Something of that sort has happened to this drone. This is Obviously just something. Well, you know how Russian. Obviamente, algo. I'm gonna run Bueno, ya sabes cómo es Rusia. Tengo que irme en un par de minutos porque el programa de Christopher Lally lleva esperándome como media hora. an hour. Voy a entrar allí ahora. Pero una de las cosas que Rusia ha estado haciendo con las JDAM estadounidenses y con los drones fabricados en Estados Unidos, todos esos que sobrevuelan Rusia, es que descifran el código y luego les envían información falsa a los misiles y a los drones. O bien los hacen volar en círculos hasta que se quedan sin combustible o sin batería y caen. O en el caso de las JDAM, lo que hacían era aprovechar que están tan mal ensambladas, con una electrónica tan barata, aunque cuestan una barbaridad. Even though they're expensive as hell. If they're giving them coordinates, they're a lot higher up than they really are. Les están dando coordenadas. Están mucho más arriba de lo que en realidad están, y el sistema intenta colocarse a la altitud correcta y acaba estrellándose en algún campo. Y ya está. Así que sí, se pueden hacer muchas cosas con este equipo. Y por cierto, los drones iraníes y rusos no han conseguido romperlos hasta ahora. Por mucho que lo intentan, no lo logran. En cambio, sí, Rusia los ha estado rompiendo. Así que obviamente ahí está Irán. En fin, ese es el momento. So,
Yeah. There's Yeah. that moment. Exactly. Exactamente. Vamos a ver qué pasaría. Gracias. Muchísimas gracias, Sas, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Siempre es un placer.